Mi sobrino de 7 años arruinó el Día de Acción de Gracias, y estoy tan orgullosa de la persona en la que se convirtió haciéndolo. Me desperté a las 6:00 am, el Día de Acción de Gracias, con el sonido de madera astillándose abajo. Por un segundo pensé que un árbol había atravesado la ventana. Corrí por el pasillo en calcetines, esperando encontrar una tormenta o un robo, pero lo que hallé en medio de la sala de mi abuelo me heló en el sitio. Mi sobrino de 7 años, Callum, estaba parado entre los restos de lo que había sido el flamante equipo de videojuegos de sus primas, un martillo todavía colgando de su manita, y no estaba llorando. Respiraba agitado y miraba la destrucción como un hombre que por fin había terminado un trabajo que llevaba años posponiendo. ¡Nuestras cosas!, gritaron las niñas, cayendo de rodillas para hurgar entre el plástico roto y las pantallas agrietadas. Sloane, la madre de las niñas, entró como un huracán detrás de mí, ya moviéndose hacia el closet de abrigos donde mi abuelo solía guardar una vara para exactamente este tipo de cosas. Sus ojos se clavaron en Callum como si él fuera el único problema en la habitación. Antes de que pudiera abrir la boca, la niña mayor, de 15 años y una cabeza más alta que él, empujó a Callum hacia atrás con tanta fuerza que cayó entre los pedazos rotos, y la menor se le unió. Crucé la sala en 3 pasos y me puse entre ellas y él, un brazo extendido, y las aparté antes de que fuera a más. Eso quiero que lo recuerden primero, porque importa después, me interpuse. No dejé que lo tocaran de nuevo. Cuando Callum se levantó, tenía un corte sobre la ceja y un raspón en el antebrazo, la sangre ya asomando por el corte, pero se lo limpió con el dorso de la muñeca y se sentó en el sofá, tranquilo como agua quieta, con algo en el rostro que casi parecía orgullo. ¿Dónde está el resto?, gritaba la niña mayor, girando en círculos. ¿Dónde están nuestras cosas? Y fue entonces cuando toda la sala se quedó en silencio, porque todos se dieron cuenta al mismo tiempo de que lo destruido en el piso no eran las cosas caras, los teléfonos nuevos de las niñas, la laptop de la que habían presumido toda la semana, el reloj inteligente, el bolso de diseñador que Sloane le había comprado a la mayor por el cuadro de honor. Todo lo verdaderamente costoso simplemente no estaba, no roto, no escondido, desaparecido. Callum, dije, arrodillándome frente al sofá para quedar a su altura, ignorando a mi hermana que seguía rondando cerca de ese closet como una nube de tormenta. Mírame, dime exactamente qué pasó. Miró más allá de mí, hacia la familia que llenaba la puerta. Tías, primos, el esposo de mi hermana, Grant, todos mirándolo con la misma cara de horror, y no se inmutó. Son abusadoras, dijo, señalando con un dedito a las 2 niñas. Siempre lo han sido, y todos en esta casa lo saben, y todos en esta casa fingieron no saberlo. La mayor se lanzó hacia él, y la agarré del hombro y la senté de vuelta sin decir palabra. Grant empezó a decir algo sobre que yo no tenía derecho a poner las manos sobre su hija, y lo miré hasta que se cayó. El año pasado, continuó Callum, con una voz tan firme como nunca debería tener que serlo la de un niño de 7 años, rompieron el cohete de un niño de mi clase llamado Wells. Le tomó a su abuelo 6 meses de sábados ayudarlo a construirlo, y lo pisotearon en el estacionamiento frente a todos, y se rieron mientras él lloraba. Sloane abrió la boca para defenderlas, y Callum siguió hablando porque claramente había terminado de dejarse interrumpir por el resto de su vida. Todo este año han destrozado todo lo que me importa. Partieron mi telescopio a la mitad, derramaron disolvente sobre mi set de arte, se llevaron mi proyecto de ciencias la noche antes de la feria, y no tuve nada que entregar. Respiró. Y se lo dije a todos ustedes. ¿Y saben qué dijo todo el mundo? Que yo era dramático, que solo eran niñas jugando. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, porque había estado trabajando en el extranjero la mayor parte de los últimos 2 años, y Callum nunca me había dicho una sola palabra de esto en nuestras videollamadas. Me había sonreído, mostrado sus dibujos, preguntado cuándo volvería a casa, y todo este tiempo había estado viviendo dentro de esto. ¿Es verdad esto?, pregunté, y no quise alzar la voz, pero salió lo bastante fuerte como para que los cuadros en la pared parecieran retroceder. Nadie en esa habitación me sostuvo la mirada, ni un solo adulto. Mi hermana miró la alfombra, Grant miró el techo. Las tías encontraron cosas muy interesantes que estudiar en sus propios zapatos. Ese silencio me dijo todo lo que me había perdido, y me revolvió el estómago. Callum se limpió la sangre de la ceja otra vez y me miró directo. Sí, dijo, rompí sus cosas. No voy a fingir que no lo hice. La niña menor jadeó como si lo hubiera atrapado confesando un asesinato. Rompiste nuestras cosas, pequeña, empezó, y Grant le puso una mano en el brazo. Pero no fue por eso que lo hice, interrumpió Callum, y toda la sala volvió a quedarse quieta, porque no hay nada que haga contener la respiración a un cuarto como un niño de 7 años diciéndote que ni siquiera has llegado a la parte real todavía. Entonces, ¿por qué?, le pregunté en voz baja. Cariño, si no fue por tu telescopio ni por el cohete, ¿por qué hiciste esto hoy?
en Acción de Gracias, con todos aquí. Y Callum giró la cabeza, lento y deliberado, y señaló al otro lado de la sala, hacia el sillón reclinable en la esquina donde mi abuelo estaba sentado con su suéter de Acción de Gracias, mirando el desfile en la televisión con una sonrisa suave y lejana, sin registrar nada de lo que pasaba a 3 metros de él, perdido en algún lugar dentro de su propia demencia. Le robaron al abuelo, dijo Callum. La sala no reaccionó al principio, porque era demasiado grande para caer de golpe. Le robaron $2,000 al abuelo, dijo más fuerte, y llevan semanas haciéndolo. Y cada uno de ustedes prefiere creer que rompí una consola sin razón antes que creer que sus niñas perfectas son ladronas. Vi el rostro de la mayor, y lo vi. Por primera vez en toda la mañana, cruzó por él algo que no era rabia, era miedo. El miedo específico de alguien que acaba de escuchar crujir una puerta cerrada con llave. Su hermana también lo vio, y le agarró la mano. Grant soltó una risa corta sin humor. Eso es una locura, dijo. El abuelo ni siquiera tiene $2,000, y si los tuviera, las niñas jamás. El martes pasado por la noche, dijo Callum, y se puso de pie, hablándole a toda la sala y no solo a mí. No podía dormir. Me dolía un diente y escuché a alguien moviéndose en el cuarto del abuelo a las 2:00 de la madrugada. Todos se quedaron callados. Hasta el desfile pareció bajar el volumen. Me levanté y miré, y vi a sus hijas entrar a su cuarto mientras dormía y sacar su tarjeta del banco de la cartera. Encontraron su clave escrita en la libretita que guarda junto a su cama, la que usa ahora para no olvidar las cosas. El rostro de mi hermana se puso del color del papel. La seguí, dijo Callum. Tomaron las llaves del auto del abuelo y manejaron hasta el cajero de la gasolinera en la ruta 9 y sacaron dinero. Y yo me quedé detrás de la máquina de hielo y las vi hacerlo. Y estaba muy asustado, pero hice lo que tú me enseñaste, tía. Lo grabé. La mayor se lanzó hacia él entonces, rápido, ambas manos hacia el teléfono, y me interpuse y la agarré por la cintura y la senté de nuevo en la silla. Estás mintiendo, repetía una y otra vez, pero su voz había subido una octava. Eres un mentiroso. Siempre has sido un mentiroso. Tengo un video, dijo Callum, y sacó su telefonito rayado del bolsillo y lo levantó, y su mano ni siquiera temblaba. Tocó la pantalla y lo giró, y ahí estaba. Granulado, oscuro, filmado desde detrás de una máquina de hielo por un niño de 6 años aterrado, pero inconfundible. Las dos niñas en el cajero en medio de la noche, una tecleando, la otra metiendo billetes en el bolsillo de su sudadera, riéndose. Grant hizo un sonido como si le hubieran sacado el aire de golpe. Agarró el teléfono de mi abuelo de la mesita con manos temblorosas y buscó la aplicación bancaria que la familia había configurado para que alguien vigilara las cuentas del abuelo. La aplicación que aparentemente nadie había estado revisando. La encontró. Vi su rostro mientras la revisaba y vi cada gota de sangre drenarse de él. 2,000, susurró. En 4 noches, $500 cada vez. Miró a sus hijas como si nunca las hubiera visto en su vida. Niñas, ¿por qué? Él les habría dado cualquier cosa. ¿Por qué le robarían a su abuelo? Y la mayor, acorralada, hizo lo único que confirmó que ya no le quedaba alma que apelar. Levantó la barbilla y dijo, ni siquiera sabe ya qué es el dinero. Nunca lo iba a extrañar. ¿Cuál es el problema? Ese fue el momento en que la sala cambió. Lo sentí ocurrir. Hasta entonces, algunos todavía buscaban una forma de hacer esto más pequeño de lo que era. Pero cuando una niña de 15 años dice en voz alta que le robó a un hombre con demencia porque no se daría cuenta, no hay versión más pequeña de eso, solo hay lo que es. Pero todavía no entienden lo que se llevaron, dijo Callum, y había algo casi gentil en cómo lo dijo ahora, lo cual era peor que la rabia. Caminó por la sala, pasó a todos los adultos congelados, y fue hasta el pequeño escritorio en la esquina donde el abuelo guarda sus papeles. Abrió el segundo cajón y sacó un papel doblado que claramente él mismo había puesto ahí para este momento exacto. Regresó y me lo entregó a mí, no a su tía Sloan, no a Grant, a mí, y dijo, léelo en voz alta, léelo para que todos tengan que escucharlo. Lo desdoblé. Estaba escrito con la letra de mi abuelo, la letra nueva, la escritura temblorosa y cuidadosa que usa ahora en sus días buenos, cuando lucha por sostenerse a sí mismo. Y lo leí en voz alta porque Callum me lo pidió, y porque todos en esa sala merecían tener que quedarse ahí a escuchar. Querido Callum, estoy empeorando. Algunas mañanas no recuerdo si desayuné. Algunas mañanas no recuerdo que tu abuela ya no está, y la busco en la cocina. Pero recuerdo los $2,000 que he estado ahorrando todo el año en la lata de café, porque cada día de Acción de Gracias tu abuela y yo alimentábamos a 6 familias en este pueblo que no tenían nada. Y no voy a ser la razón de que eso termine solo porque mi mente se me está yendo. La lista de familias está doblada debajo de la lata. Si lo olvido, y lo voy a olvidar, recuérdamelo tú. Eres el único que todavía me escucha. Con amor. Abuelo. Mi voz se quebró en la última línea y no me importó. La sala estaba en silencio absoluto. Mi hermana tenía la mano presionada sobre la boca. Grant se había sentado pesadamente en el brazo del sofá. Y en la esquina, mi abuelo se movió al escuchar sus propias palabras. Y nos miró con esos ojos nublados y buscadores. Y dijo,
con la voz más confundida e inocente que hayan escuchado. Ya es hora de la colecta de comida. Tengo que darles el dinero a las familias. Lo ahorré. Está en la lata. Nadie pudo responderle. Nadie pudo siquiera mirarlo. Mi hermana hizo un pequeño sonido roto y hundió el rostro en el hombro de Grant. La lata estaba vacía, dijo Callum en voz baja. La revisé el martes después de seguirlas hasta la casa. 6 familias, tía. Hay una mamá en esa lista con 3 hijos y sin esposo. Hay un señor mayor 2 calles más allá del que el abuelo dice que peleó en la misma guerra que él. El abuelo ahorró todo el año, un poquito cada semana, para que pudieran tener una buena comida hoy. Y ellas se lo llevaron para comprar una laptop y un bolso. Miró a sus primas. Por eso lo hice, no por mi telescopio, porque le robaron el Día de Acción de Gracias a 6 familias que no les hicieron nada. Y todos en esta casa iban a dejarlas quedarse con eso. Así que esta mañana, continuó Callum, porque no había terminado, ni de cerca. A las 3:30 me levanté antes que todos y tomé su laptop y sus teléfonos y el bolso y el reloj inteligente, todas sus cosas más caras, las cosas que aman más que a cualquier persona en esta familia, y las publiqué en línea gratis. Todas. Primero en llegar, primero en llevárselas. Puse la dirección. Y la gente empezó a llegar antes de que saliera el sol. Por eso ya no está su ropa buena. Ahora la tienen desconocidos. Y no me quedé ni un centavo y no tomé una sola cosa para mí, porque nunca se trató de eso. Dejó el teléfono sobre la mesita, pantalla arriba. El dinero no lo pude recuperar. Ya está gastado. Se fue. Tengo 7 años. No pude arreglar esa parte, pero pude asegurarme de que lo que compraron con la colecta de comida del abuelo no se quedara en sus manos ni un día más. Así que se lo di a desconocidos, igual que el abuelo quería darle esa cena a desconocidos. Y ahora nadie en esta casa se beneficia de lo que hicieron, ni ellas ni ustedes. Un niño de 7 años acababa de explicarle el concepto de restitución a un cuarto lleno de adultos que habían pasado un año diciéndole que era dramático. La niña mayor empezó a caminar hacia la mesita, hacia el teléfono, despacio al principio, y luego no tan despacio. Ya lo respaldé, dijo Callum sin siquiera voltear, como si pudiera sentirla venir. El video está en 3 lugares: mi correo, la nube, y se lo mandé a tía el martes pasado, esa misma noche. Podrías tirar ese teléfono al río y no importaría. Mi tía me enseñó, nunca te quedes con la única copia. Eso la detuvo, pero solo un segundo. Y entonces algo en su rostro se desmoronó por completo, y salió corriendo, no hacia el teléfono, sino hacia la cocina. Escuché el cajón. Escuché el traqueteo específico de un cajón de cocina siendo jalado hasta el fondo. Ya me estaba moviendo antes de que ella volviera por la puerta con uno de los cuchillos de trinchar, y entonces algo en su rostro se desmoronó por completo, y salió corriendo, no hacia el teléfono, sino hacia la cocina. Escuché el cajón. Escuché el traqueteo específico de un cajón de cocina siendo jalado hasta el fondo. Ya me estaba moviendo antes de que ella volviera por la puerta con uno de los cuchillos de trinchar de mi abuelo en la mano, y una mirada en el rostro que había ido mucho más allá de la razón. Aquí es donde necesito que recuerden lo que les dije al principio. Me interpuse entre ellas. Cuando salió de la cocina, no apuntaba a la nada. Se movía hacia la mesita, hacia el teléfono, hacia el niño pequeño parado junto a él, y no lo pensé. Me puse en el espacio entre el cuchillo y Callum, y lo empujé detrás de mí con un brazo. Tenía 15 años y estaba furiosa, y tenía una hoja, y les digo la verdad, lo haría 100 veces de 100. Le agarré la muñeca cuando subió. Caímos de lado contra el librero, los libros cayendo a nuestro alrededor, y mantuve ambas manos en esa muñeca, y la doblé lejos de todos en la sala y hacia la pared hasta que sus dedos no tuvieron opción, y el cuchillo cayó, y golpeó la madera con un sonido que escucharé por el resto de mi vida. La hoja me había alcanzado la parte trasera del antebrazo al caer, una línea larga y superficial que se abrió roja, y ni siquiera la sentí todavía. Pateé el cuchillo con fuerza y se deslizó bajo el centro de entretenimiento donde nadie iba a alcanzarlo sin mover muebles. Grant finalmente se movió, pero se movió para agarrar a su hija y jalarla hacia atrás, no para ayudarme a mí, y hasta en ese momento lo noté, que su primer instinto seguía siendo protegerla de las consecuencias en lugar de proteger al niño al que ella acababa de salir a atacar con un cuchillo. Puse mi espalda contra la mesita. Así Callum quedaba detrás de mí y el abuelo a mi lado, y miré a toda esa sala llena de adultos que habían visto a una adolescente sacarle un cuchillo a un niño de 7 años y se habían quedado parados, congelados, y dije, bajo y claro, para que no hubiera malentendido, nadie toca ese cuchillo, nadie se acerca a Callum, nadie se mueve. La sangre corría por mi brazo y goteaba sobre la alfombra del abuelo, pero mi mano todavía funcionaba, y eso era todo lo que necesitaba. Le pedí a Callum que llevara al abuelo escaleras arriba al baño y cerrara con seguro, y que no abriera para nadie más que para mí o un oficial de policía. Él no discutió. Fue hasta el sillón, tomó la mano vieja y manchada de mi abuelo entre las suyas pequeñas y dijo, vamos, abuelo, vamos a ver si encontramos tu lata, lo único en el mundo que habría sacado a ese hombre de su silla. Y lo llevó hacia las escaleras, despacio y con cuidado, un niño de 7 años guiando a un hombre adulto fuera del fuego. Le dije a Sloane que no subiera. Le dije que su padre había quedado en una casa con 2 ladronas que le drenaban los ahorros, mientras ella nunca revisó la cuenta que se suponía debía vigilar, y que cuando su propio hijo
todo por toda medida que importa. Este niño que perdió a ambos padres y fue depositado en esta familia y tratado como una carga. Intentó decirle la verdad. Lo llamó dramático. Así que no iba a subir esas escaleras ahora mismo. Se sentó. Marqué al 911 con mi mano buena. Grant se levantó del sofá cuando vio lo que hacía y trató de alcanzar el teléfono. Espera. No hagas eso. Podemos manejar esto dentro de la familia. Le di la espalda para bloquearlo, igual que había bloqueado a su hija. Y cuando la operadora contestó, dije claro y despacio: necesito policía y una ambulancia. Una niña de 15 años acaba de atacar a un niño de 7 con un cuchillo de cocina. Hay heridas y hay abuso financiero a un adulto mayor, robo a un hombre con demencia. Por favor, apúrense. Dejé el teléfono en altavoz sobre la mesita para que quedara grabación de cada palabra dicha en esa sala desde ese momento. Y con la policía realmente en camino, ahora sí real, mi hermana finalmente se quebró. Fueron ellas, dijo mirando a la nada. Todo, cada vez que algo desapareció este año. Me dijeron que había sido Callum, dijeron que lo habían atrapado, que tenía problemas por sus padres, que estaba actuando mal, que no podía evitarlo. Y les creí porque era más fácil creer que el huérfano triste robaba, que creer la palabra de mis propias hijas. Sentí algo helarse en el centro de mi pecho. Culpaste a Callum, dije, durante un año, por cosas que hicieron ellas. Grant también se había quedado callado, y luego dijo muy pequeño: el broche. Sloan levantó la vista. El broche de camafeo de mi madre, dijo. Ha desaparecido desde la primavera. Grant no la miró. Encontré el boleto de la casa de empeño en el abrigo de la mayor hace 2 semanas, dijo. Me dije que no era nada. Me dije que preguntaría y nunca lo hice. Lo había sabido durante 2 semanas y no había dicho nada, porque saber habría significado hacer algo. La menor eligió ese momento para intentar escapar hacia las escaleras, gritando que tenía que borrar algo antes de que la policía lo viera. Bajé de la mesita y llegué al pie de la escalera antes que ella, plantándome con todo el cuerpo. No vas a subir ahí, dije. Ni a Callum, ni a tu teléfono, ni a nada. Lo que sea que esté en ese teléfono es exactamente lo que la policía va a querer ver. Su hermana intentó llegar por el otro lado y las bloqueé a ambas. La evidencia ya está respaldada, dije en voz alta a toda la sala. Lleva una semana respaldada. La policía ya viene. No hay nada en ningún teléfono en esta casa que las pueda salvar. Así que siéntense. Y porque lo dije con la voz de quien está absolutamente segura, se sentaron. Desde arriba, apenas audible por la puerta del baño, escuché la vocecita de Callum. El video está guardado en 3 lugares, tía. Ya lo revisé. No te preocupes. Casi me río, porque ahí estaba yo defendiendo una escalera contra 2 adolescentes, y el niño de 7 años era quien me tranquilizaba a mí. Sloan empezó a revisar el teléfono de la mayor, y soltó un sonido que espero no volver a escuchar jamás. Estaban mandándose mensajes sobre esto, susurró. A sus amigas, presumían. Había una lista de lo próximo que iban a comprar. Había un apodo cruel para mi abuelo. Entonces tocaron la puerta principal. Un desconocido con una bolsa de lona vacía había venido por la laptop gratis del anuncio. Le dije, tan educadamente como se puede sangrando a través de un vendaje, que el artículo ya no estaba disponible. No fue el último. En los siguientes 20 minutos, 2 personas más llegaron buscando un teléfono y un reloj inteligente que un niño de 7 años les había prometido gratis a las 3:30 de la madrugada. Y cada vez que aparecía uno, la realidad les caía un poco más pesada a esas niñas. Porque no se puede discutir la salida de algo que ya está sentado en la bolsa de lona de un desconocido al otro lado de la ciudad. Grant se acercó a mí, más callado ahora, y bajó la voz como si estuviéramos negociando un trato. Dijo que tal vez había una forma de compensar a todos, reemplazar las cosas de las niñas, cubrir el dinero del abuelo y hasta apartar algo para Callum, un monto real para el futuro del niño, si todos podíamos aceptar que esto se había salido de proporción y quedaba en familia. Callum, que seguía en las escaleras antes de que lo mandara arriba, escuchó todo y le dijo a Grant en esa vocecita plana que no quería su dinero, que nunca lo había querido, que si hubiera querido dinero se habría quedado con la laptop en lugar de regalarla. No me robaron a mí, dijo. Le robaron al abuelo y a 6 familias que no tienen ninguna laptop para regalar, así que no me pueden pagar para que esté bien con esto. Nunca fue mío para perdonar. Entonces Sloan, todavía revisando con manos temblorosas, hizo otro sonido y giró el teléfono hacia mí. Había más. Siempre hay más con gente así. Una foto de una chequera y un comentario sobre lo fácil que era copiar la firma del abuelo. Un mensaje sobre unas pastillas para la memoria y cuánto pagaría alguien en la escuela por ellas. Explotación de un adulto vulnerable, instrumentos falsificados, venta de una sustancia controlada. Afuera, tenue y luego no tan tenue, empezó a subir la primera sirena. Fue el sonido más bienvenido que había escuchado en años. La familia que había estado parada en la puerta mirando todo esto como si fuera televisión, empezó a moverse, arreglándose el cuello, guardando sus propios teléfonos en los bolsillos, todos de repente muy interesados en parecer personas razonables. 2 oficiales entraron. Una de ellas, con la placa que decía Reyes, tenía la clase de calma que solo viene de haber entrado a 1000 habitaciones exactamente así de malas. Yo llamé, dije, levantando mi mano buena mientras presionaba la herida con la otra. El cuchillo está bajo el centro de entretenimiento. Lo pateé ahí. Es un cuchillo de trinchar. La chica que lo usó es la mayor.
en la silla. Hay un niño de 7 años y un anciano encerrados arriba en el baño por su seguridad. Le conté todo rápido. La destrucción, el empujón, el corte en la ceja, los objetos faltantes, la historia que salió de él pieza por pieza, el año de acoso, el dinero robado, la carta, la colecta de comida, las 6 familias, el video, el cuchillo. La mandíbula de Reyes se fue tensando con cada frase. ¿Dónde está el niño ahora?, preguntó. Arriba, encerrado en el baño con mi abuelo, como le pedí. Bien, dijo ella. Esa fue la decisión correcta. Ordenó que esposaran a la mayor. Grant protestó que era necesario frente a todos, y Reyes respondió sin ninguna emoción particular. Es el procedimiento estándar cuando hay un arma involucrada. A la menor la sentó en el porche, sin tocar ningún teléfono. Llegaron paramédicos. Uno limpió y cerró mi corte. Largo pero superficial. Ninguna arteria afectada. Mientras tanto, Reyes vio el video en el teléfono de Callum. Las niñas en el cajero, en la oscuridad. El dinero en la sudadera. La respiración aterrada de un niño de 6 años sacudiendo la cámara. ¿Cuántos años tenía cuando filmó esto?, me preguntó en voz baja. 6, dije. Cumplió 7 en septiembre. Su compañero leyó en voz alta, para el registro, algunos de los mensajes del teléfono de la mayor. Se reían del cajero. Llamaban a la lata de café dinero gratis. Hablaban de copiar la firma del abuelo en un cheque, de vender sus pastillas de memoria a alguien de la preparatoria por efectivo. Tenían un apodo cruel para el niño al que llevaban un año incriminando. Cuando llegó a esa parte, se detuvo y no terminó de leerla. Cuando bajaron a Callum y al abuelo, Reyes se agachó para quedar a la altura del niño. Hola, soy la oficial Reyes. No estás en ningún problema, te lo prometo. Y mientras el paramédico le limpiaba el corte de la ceja, Callum le contó todo, de principio a fin, con esa misma vocecita firme. El cohete de Wells, el telescopio, el proyecto de ciencias, la noche que le dolía el diente, seguirlas hasta el cajero, grabar por miedo a que nadie le creyera, encontrar la lata vacía, y sacó del otro bolsillo un segundo papel doblado, la lista de las 6 familias. Reyes tuvo que aclararse la garganta antes de poder hablar de nuevo. Mi abuelo, atraído por el grupo, miró el papel y algo resurgió en él. Esa es mi lista, dijo confundido. Tengo que ir a comprarles hoy. La tienda cierra temprano. ¿Dónde está mi lata? Nadie pudo responderle. Mi hermana se deslizó del sofá al piso, de rodillas. Papá, lo siento tanto. Y el abuelo la miró con esa mirada amable y lejana que ahora nos da a todos, y dijo, no llores, cariño, es solo dinero, lo resolveremos, siempre lo resolvemos. Fue lo más devastador que alguien dijo en esa casa esa mañana, porque estaba consolando a la hija cuyas hijas le habían robado, y nunca lo sabría. Se llevaron a la mayor. Al pasar junto a mí, giró la cabeza hacia Reyes. Él nos atacó primero, ¿sabe? Ese pequeño rarito vino con un martillo. No está bien de la cabeza. Sus padres están muertos, y está mal. Todos lo saben. Reyes se detuvo, la miró un largo momento, y dijo muy despacio, cariño, ya vi el video por el que sacaste un cuchillo, ya vi el corte en su cara y el moretón en su mejilla, ya vi dónde pusiste a tu propia tía cuando se interpuso, y tengo un teléfono en una bolsa de evidencia con un chat grupal donde tú y tu hermana se reían de robarle a un hombre que no sabe en qué año está, así que puedes parar, no hay ninguna versión de esto donde yo te crea, y la sacó por la puerta. Grant vino hacia mí en cuanto la oficial salió, me agarró el brazo herido, con fuerza, haz que lo borre, te escucha a ti, borra el video y te pago todo hoy mismo. En efectivo, ahora, y esto nunca pasó. O juro por Dios que diré que agrediste a mi hija. Diré en tu trabajo que estás inestable. Me aseguraré de que ese niño termine en el sistema de adopción, donde pertenece. ¿Eso es lo que quieres para él? Miré su mano en mi brazo hasta que la soltó. 2 cosas. Dije. Primero, vuelve a tocarme y le digo a la oficial de afuera que pusiste las manos sobre quien hizo la llamada. Segundo, acabas de amenazar con meter a un huérfano de 7 años al sistema de adopción para proteger a las hijas que le robaron a tu suegro y le sacaron un cuchillo a ese niño. Y lo dijiste en voz alta con un teléfono grabando sobre la mesita y una cámara corporal a 3 metros. Así que por favor sigue. Di más. Entonces, desde el piso, mi hermana habló, y no me habló a mí ni a Grant. Se levantó, caminó hacia el compañero de Reyes, le entregó el teléfono de la mayor en la palma abierta, y dijo, con la voz raspada hasta el fondo, la contraseña es nuestro aniversario 0419. Hay un chat grupal, léanlo todo. Elegí a mis hijas por encima de ese bebé durante un año. Dejé que lo hicieran quedar como mentiroso. Miré a un niño que perdió a su madre y a su padre, y decidí que él era el problema porque era más fácil que mirar lo que yo había... Se levantó, caminó hacia el compañero de Reyes, le entregó el teléfono de la mayor en la palma abierta, y dijo, con la voz raspada hasta el fondo. La contraseña es nuestro aniversario 0419. Hay un chat grupal, léanlo todo. Elegí a mis hijas por encima de ese bebé durante un año. Dejé que lo hicieran quedar como mentiroso. Miré a un niño que perdió a su madre y a su padre y decidí que él era el problema porque era más fácil que mirar lo que yo había criado. Se acabó elegir mal, se acabó. Reyes me preguntó quién se llevaría al niño esa noche, y toda la sala se quedó en silencio otra vez, esperando mi respuesta, y me di cuenta de que no tenía que pensarla en absoluto. Lo había sabido desde el segundo en que bajé
esas escaleras y lo encontré parado entre los escombros, negándose a tener miedo. Se va conmigo, dije. Esta noche y todas las noches después. He estado en el extranjero persiguiendo un sueldo mientras esta familia dejaba que se ahogara, y eso termina esta mañana. No me importa que tenga que firmar ni contra quién tenga que pelear. Es mío ahora. Ha sido mío todo este tiempo. Solo estaba demasiado lejos para verlo. Callum, desde el escalón, finalmente se quebró, y por primera vez en toda la mañana ese rostro valiente y pétreo se agrietó, y volvió a ser solo un niño de 7 años. Cruzó la sala, me rodeó la cintura con los brazos, hundió el rostro en mi costado y no dijo nada, solo se sostuvo, temblando, todo el miedo que se había negado a mostrar durante horas saliendo de golpe ahora que por fin tenía algo sólido en que apoyarse. Mi hermana nos miró y no lo impidió. No dijo que ella también era su tía, solo cerró los ojos, asintió una vez y dijo, tan bajito que casi no lo escucho: gracias. Llévatelo. Dale lo que yo no le di. Reyes se agachó de nuevo hasta la altura de Callum. ¿Puedo decirte algo y quiero que de verdad lo escuches? Lo que hiciste hoy. Grabar ese video cuando tenías 6 años y estabas asustado, guardar esa carta, guardar la lista de las familias de tu abuelo, respaldarlo todo para que nadie lo pudiera hacer desaparecer. Hay adultos entrenados que no pueden hacer lo que tú hiciste. No estabas siendo dramático. Eras la única persona en toda esta casa que decía la verdad, y la contaste de la única forma en que finalmente alguien tendría que escuchar. ¿Me entiendes? No estás en problemas. Eres la razón por la que esto se detuvo. Mi abuelo se acercó, atraído por el grupo, y puso la mano sobre la cabeza de Callum. Este es un buen niño, dijo. Lo que sea que haya hecho es un buen niño. Eso lo sé. Siempre sé eso. Cuando la casa por fin quedó en silencio, el abuelo seguía dando vueltas por sus bolsillos, buscando una lata de café que ya no estaba. Tengo que ir a la tienda, dijo. A nadie, a todos. Se hace tarde. La tienda cierra temprano. Callum y yo nos miramos y no tuvimos que decir una sola palabra, porque ambos habíamos llegado a lo mismo en el mismo segundo. Me arrodillé frente a mi abuelo, tomé sus manos entre las mías y dije, abuelo, vamos a hacer la colecta ahora mismo. Tú, yo y Callum. Vamos a comprarle el Día de Acción de Gracias a las 6 familias de tu lista hoy, antes de que cierre la tienda. El dinero está resuelto. No tienes que preocuparte por la lata. Y la niebla se levantó por un momento, solo lo suficiente, y dijo, ¿las 6? ¿Lo prometes? La familia con el bebé cuenta con eso. Las 6, dije. Lo prometo. No tenía $2,000 en una cuenta, pero tenía una tarjeta, un límite, y un sobrino mirándome como si yo fuera el primer adulto en toda su vida que en verdad había hecho lo que dijo que haría. Mi hermana se ofreció a pagar parte. Acepté, con la condición de que Callum decidiera a dónde iba cada cosa y él mismo la entregara en cada casa, porque él fue quien lo salvó. Así que esa mañana de Acción de Gracias, con una curita en la ceja y un moretón amarillo verdoso en la mejilla, mi sobrino de 7 años y yo empujamos 2 carritos por los pasillos de la única tienda todavía abierta, siguiendo una lista escrita con la letra de un hombre que se está perdiendo. El abuelo iba sentado al frente de un carrito, señalando cosas que su esposa solía comprar. Un pavo para la familia grande, 2 aves más pequeñas para los que vivían solos, los panecillos buenos, el pie que les gusta a los niños, arándano de lata porque así lo quieren los niños, y no importa lo que digan. Cuando llegamos al 5º nombre de la lista, Callum se quedó muy quieto y me mostró el papel. El último apellido era uno que reconocí, el mismo del niño de su clase, el del cohete destruido, Wells. Su familia era una de las 6. Su familia estaba en la lista de mi abuelo. Callum me miró y dijo, destrozaron su cohete y ahora le voy a traer el Día de Acción de Gracias. Eso es mejor que el cohete. Es muchísimo mejor que el cohete. Gastamos todo lo que tenía pensado gastar. Y un poco más, y llenamos 2 carritos y luego toda la cajuela de mi auto hasta que se hundió sobre sus resortes. Y recorrimos esa lista, casa por casa. Callum no me dejó cargar las bolsas hasta las puertas. Las cargó él mismo, tambaleándose bajo bolsas que le llegaban al pecho, rechazando toda ayuda porque había decidido que esto le tocaba a él y lo iba a hacer. En la primera casa, una mujer cansada con un bebé en la cadera abrió la puerta y no entendía. Y Callum dijo, mi abuelo ahorra todo el año para darles el Día de Acción de Gracias. No pudo venir él mismo porque su memoria está enferma, pero no se olvidó de ustedes. Nunca se olvidaría de ustedes. La mujer se cubrió la boca con la mano libre y no pudo hablar, y el abuelo, mirando desde la ventana del auto, la saludó como a una vieja amiga, y ella le devolvió el saludo entre lágrimas, sin saber quién era, y no importaba, porque él era el hombre que recordaba a su familia cada año, incluso ahora, incluso mientras todo lo demás se le escapaba. Hicimos eso 6 veces, 6 puertas, 6 familias que estaban a punto de no tener nada. En la casa de los Wells, el niño de la clase de Callum abrió la puerta él mismo, y cuando vio quién era detrás de una pared de bolsas de mandado, todo su rostro se puso en guardia, porque la última vez que estos 2 niños habían estado cerca, Callum era el niño al que nadie le creía, y Wells era el niño al que le habían pisoteado el cohete, y ninguno de los dos había tenido jamás un buen día en esa escuela. Callum le extendió las bolsas y dijo, es la cena de Acción de Gracias para toda tu familia. Mi abuelo puso tu nombre en su lista. Y este otro niño, que también había aprendido joven que el mundo no da mucho, miró las bolsas y luego a Callum,
y dijo, ¿por qué eres amable conmigo? Todos en la escuela dicen que eres raro. Y Callum dijo, todos en la escuela están equivocados sobre los dos. Dejó las bolsas dentro de la puerta, y ambos se quedaron ahí un segundo, de esa forma en que los niños se quedan cuando algo importante está pasando y no tienen las palabras para nombrarlo. Y Wells dijo, oye, ¿quieres venir a mi cumpleaños? No va a ser gran cosa, pero podrías venir. Y Callum dijo que lo pensaría, lo cual, viniendo de un niño de 7 años que casi no confía en nadie, es lo mismo que decir que sí. Manejamos a casa en la oscuridad, el auto vacío, el abuelo dormido y sonriendo en el asiento delantero, y un niño en la parte de atrás que en una sola mañana había expuesto a 2 ladronas, sobrevivido un ataque con cuchillo, salvado un día de acción de gracias, encontrado un hogar y hecho su primer amigo de verdad. Se quedó dormido antes de llegar a la autopista. Por fin, sin nada más de qué tener que ser valiente. Así que esa es la historia de cómo mi sobrino de 7 años arruinó el día de acción de gracias. Rompió una consola de videojuegos con un martillo a las 6:00 de la mañana. Regaló una laptop, un teléfono y un bolso a desconocidos de internet. Hizo que arrestaran a una familia en la mesa de la cena con un video que él mismo filmó cuando tenía 6 años. Convirtió un día festivo en una escena del crimen, una sala destrozada y sangre en la madera. Y si solo hubieran visto los escombros, habrían pensado que un monstruo había pasado por esa casa, pero 6 familias comieron esa noche que no iban a comer. Un hombre que está perdiendo la memoria pudo cumplir la única promesa que todavía recordaba haber hecho. Un niño al que llamaron mentiroso durante un año fue la razón por la que salió la verdad. Y yo gané un hijo de todo esto, algo que no merecía ni gané, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna de él.